arrancar este encuentro en el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo pasaron el día? Muy bien, con la bendición de Dios. Amén, me alegra mucho. Quiero antes que nada arrancar dándole las gracias por su participación en cuanto a las actividades. He recibido muchos mensajes de WhatsApp, muchas llamadas, muchos correos. Gracias por la acogida, por permitir que pueda escuchar sus experiencias. Como hermana catequista, para mí es muy importante escucharlos a ustedes. Nos hemos encontrado en las formaciones, sin embargo, pues no haya tenido la oportunidad de compartir con hermanos de otras parroquias, y qué bonito es. Entonces, vamos a arrancar como debemos arrancar siempre, con oración. Algunos no les mandé la presentación de hoy, tuve algunas dificultades, pero la presentación está ok. Se las mandaré al final del encuentro. Si les parece, me disculpo con don Nelson, seguro se me quedó esperando la presentación, pero bueno, apenas terminemos, se las envío. Vamos a arrancar a 8 días. Estábamos hablando de las conferencias generales y hablábamos de la Aparecida. Y fue muy interesante el trabajo que me mandaron, que hicieron algunos o su gran mayoría. Y recordábamos que esta conferencia general Aparecida Latinoamérica, Aparecida en el 2007, en mayo, del 13 al 31, la conferencia general para América Latina y el Caribe, Aparecida, pues nos explicaba un poco el Papa Francisco Jorge Bergoglio en su entonces, que había sido desarrollada en un ambiente muy espiritual, pues en el santuario de Aparecida, a la voz del pueblo, mientras ellos trabajaban, el pueblo hacía sus oraciones. Eso nos llamaba bastante la atención. Y también nos hablaba de lo importante que es ser discípulos misioneros para que nuestros pueblos tengan vida. Y el documento final no era tan importante, sino lo que de él salía, que era la misión. Entonces, hoy no vamos a hablar más de conferencias, vamos a hablar de exhortaciones. Hoy tenemos la catequesis Tradende, entonces quiero invitarlos a hacer oración primero y luego arrancamos. ¿Listo? ¿Me están escuchando perfectamente? Sí, muy bien, profe. Es que tengo un retorno raro. Sí, sí, está bien. Me silencio. Gracias, perfecto. Bueno, entonces les voy a compartir. Catequesis Tradende. Me avisan cuando esté en marcha, por favor. Ya apareció. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, todo el material que les he mandado tiene la misma portada, ¿cierto? Entonces tienen que mirarla para saber qué tema es. Entonces hoy les traje exhortación apostólica de la catequesis Tradende, la catequesis que es considerada la catequesis de nuestro tiempo. Vamos a empezar con la oración que todos nos sabemos, que es la oración del catequista, oración de Juan Pablo II. Yo quiero que invoquemos a esta hora a la Santísima Trinidad. Un catequista es una persona de oración, de lectura de la palabra asidua, encuentro profundo con Jesucristo a través de la oración, de los sacramentos, de ver a Cristo como actúa diariamente en su vida, de la caridad, del servicio. Ahora 8 días Aparecida nos decía que en la iglesia no solamente era sacramentos, palabras, sino que también era caridad cristiana. Que si no había caridad cristiana, pues no era la iglesia de Jesucristo. Nos hablaba de la opción por los pobres. Entonces, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, yo te entrego a esta hora
todos estos hermanos catequistas que tú has puesto aquí para compartir esta enseñanza. Tú, Señor Jesucristo, nuestro Maestro de Maestros, nuestro gran catequista, tú que nos revelas al Padre, que nos regalas el Espíritu para que podamos ser animados por Él. Te pedimos que escuches nuestra oración, que esta oración del catequista salga de nuestro corazón, que sea sincera, que sintamos lo que San Juan Pablo II escribió, para que nosotros pudiéramos interiorizarla y vivirla. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de ser catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar, la he recibido de ti como un don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti y a los que me confías. Hazme un verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A ti, Santísima Virgen María, nuestra modelo de catequista, a ti te pedimos que vengas, intercedas por nosotros a esta hora. Te pedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, profesora. que se haga clic Se haga clic en abrir micrófono y ve un mensaje desde el explorador. Si no es así, elija comunista la reunión. unirse a la reunión. Yo recuerdo que tenemos en este ciclo la primera sentencial. Se sentencia. Ahora sí. No sé qué pasó. Se Listo, cayó. queridos hermanos, ahora sí. Bueno, ustedes saben que dentro de las catequesis que yo les transmito a ustedes, dentro de la formación, siempre trabajo el método del ver, juzgar y actuar. Entonces, para el ver sobre la exhortación apostólica de la catequesis traende, saqué 3 preguntas que salen en el numeral 35. ¿Ustedes tienen el documento de la catequesis traende, la exhortación? Yo no la tengo, Anita. Yo le dije desde el comienzo de la semana que puede participar, que yo no No, tengo. yo no la tengo.
Excelente. Entonces, los que la tienen, chévere. Los que no, pues yo se las comparto por el link más tardecito. Igual la idea es que los que ya la leyeron, la vuelvan a leer. Y los que no, la comencemos a leer. Entonces, para el ver, el Papa Juan Pablo II se hace 3 preguntas en ese numeral de la exhortación de la apostólica de la catequesis Traende. Y es, ¿cómo revelar a esa multitud de niños y jóvenes el Dios hecho hombre? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo revelarlo simplemente con el deslumbramiento de un primer encuentro fugaz, a través del conocimiento cada día más hondo y más luminoso de su persona? O sea, él está preocupado en eso. ¿Cómo presentarlo? ¿Cómo dar a conocer el sentido y alcance de las exigencias fundamentales de la ley, del amor, las promesas y las esperanzas del reino? Base a esas 3 preguntas vamos a trabajar hoy el documento. Pero como siempre vamos a hacer primero la lección. Por favor, Mateo 28, 19, 20, ¿quién me ayuda? Tú. Mateo 28, 19, 20. Un segundo. Por favor, todos saben. Mateo 28. 19, 20, sí señor. ¿Qué le pasó a esto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Id pues a ser discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Mateo, y tomé la cita bíblica porque pues estamos hablando de la catequesis Traende, que es el documento importante a pesar de que tiene 41 años, es un documento actual, fresco, nuevo todavía. Y entonces nos habla de una misión. Nos habla de una misión. Perdón, estaba leyendo lo que me estaba escribiendo Carlos al WhatsApp. Ok, disculpen. Y vemos que Cristo con esta cita bíblica da una triple misión. Y la primera es hacer discípulos a todas las naciones. Luego bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tercera, enseñar todo lo que había enseñado él. Nosotros vemos que, ustedes saben que yo repito mucho la frase de Hernando Pinilla, la cosa sin la cosa. Entonces, Santo Padre Hernando Pinilla decía que nosotros primero bautizábamos y luego queríamos hacer discípulos y luego enseñar. Hacíamos todo al revés. Pero en este orden de ideas, como somos catequistas, pues nuestra misión primero es hacer discípulos. Y hacer discípulos, pues, ¿qué es? Hacer seguir los pasos de Jesús. ¿Para qué? Para hacernos parecidos a Jesús. Para tener las actitudes de Jesús, es decir, para imitar su modo de vivir, de convivir, para cumplir sus mandatos, para disminuir yo como catequista, para que Él se manifieste y poder hacer su voluntad. Luego dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El regalo de la Santísima Trinidad que nos da Dios Padre. Y se nos da a conocer en 3 personas distintas, el verdadero amor. El amor más bello, la comunión de esas 3 personas, que se difunde en nosotros en toda la plenitud de su ser, queridos hermanos. Después de hacernos discípulos, es reconocer esas 3 personas divinas, entender el amor precioso que hay ahí, y luego ya enseñar toda esa doctrina. Enseñen todo lo que Jesús ha encomendado.
nosotros no enseñamos doctrinas nuevas ni siquiera nuestras. Son doctrinas que han sido reveladas. Es un compendio de la fe, es una doctrina transmitida por los apóstoles y dada por el maestro de maestros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se puede recortar. Entonces, con esta cita bíblica tenemos una triple misión. Y eso lo tenemos que tener en cuenta como catequistas. Que no es solo el grupo que entregamos, sino que es una formación permanente, constante. ¿Estamos? Sí, señora. Excelente. Yo digo estamos, ustedes me dicen sí, que de pronto se observan y yo estoy hablando como una loca. Hoy, ¿qué es una exhortación apostólica? Ya hemos visto los documentos de la Iglesia, vimos el Concilio Vaticano, hablamos de los 16 documentos que la componen el concilio, hablamos de las conferencias. Hoy vamos a hablar de una exhortación apostólica. Y vamos a hablar, no de todas las que han surgido después del Vaticano II, sino que vamos a hablar de una en específico que nos concierne a nosotros. Y es la catequesis traende. Entonces, una exhortación apostólica es un documento, pues, escrito por el Santo Padre, que surge como fruto de esos encuentros sinodales. Algunas pueden ser después posinodales y otras pueden ser libres, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Pues que nosotros tengamos directrices para vivir ciertas situaciones que tiene el mundo moderno. Es decir, el Papa plantea un mensaje que dirige a la comunidad católica. Estas exhortaciones pues son de tipo pastoral, los documentos pastorales. Bien, entonces, nos vamos a detener en las exhortaciones apostólicas de este santo, San Juan Pablo II, el Papa viajero. ¿Quiénes vieron al Papa cuando estuvo en Cali? ¿Sí tuvieron esa experiencia o no? No, yo La no verdad, tuve experiencia. no la tuve. Yo soy igual. Mi mamá fue la que la tuvo. Mi mamá fue la que la tuvo, yo no la tuve. Yo me quedé en mi casa, era pequeña. Pero un Papa muy querido por todos nosotros. Exhortación apostólica en la catequesis traende, sobre la catequesis de nuestro tiempo, que va dirigida al episcopado, al clero y a los fieles de toda la iglesia. Entonces esto ocurre el 16 de octubre del 79, segundo de mi pontificado, dice ahí. Entonces, les puedo decir que San Juan Pablo II tiene todas estas exhortaciones escritas, 15 exhortaciones. Hay una que Pedro nos recuerda mucho y es Eclesia en América. La primera fue la catequesis traende en el 79, pero él tiene a su nombre 15 exhortaciones apostólicas, para que no se les olvide. Ah, que es que yo quiero leer la Sana Sofía, entonces usted puede ir al Concilio Vaticano, en la página, y ahí aparecen. Exhortaciones apostólicas o San Juan Pablo II, ¡tin! Ahí le aparece. Usted le da clic ahí y empieza a leer. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esa, en la catequesis tradende. La tradición de la catequesis. Okay. Entonces, como les decía, fue publicada el 16 de octubre del 79. Y entonces estaba recogiendo todas las intervenciones y la línea de guiación pastorales que había. Sí, en un sínodo de obispos que había habido en octubre del 79. ¿Quién solicitó esta exhortación? Este sínodo, Pablo VI. ¿Y cuál era el centro? Pues la catequesis como la acción educativa de la iglesia. Entonces, luego terminado este sínodo, él pues fallece y entonces le deja a su sucesor Juan Pablo I esta labor, pero pues a él lo llama a la casa del Señor. Recuerden que él no duró mucho tiempo en el pontificado. Entonces luego le llega esto a San Juan Pablo II y él es el que retoma la configuración de la exhortación, ¿sí? Y empieza a escribir este documento tan rico para nosotros.
Empieza a escribirlo. El primero de su pontificado. Bien. ¿Cuál es el tema central? Pues la catequesis de nuestro tiempo. Yo ya había leído este documento para mis formaciones anteriores y vuelve uno a releerlo los numerales y pareciera que fuera escrito para hoy, para este siglo, en esta época, 2021, lo que estamos pasando. Sí, pareciera que fuera ahorita. Se compone de 9 capítulos y 73 numerales y es un documento fundamental para el catequista, es un documento rico de leer, es sencillo, tiene buenas claves de lectura, tiene muchos aspectos que podemos aplicar hoy. Entonces tiene 73 numerales, es una exhortación muy pequeña, incluyendo la exhortación en la conclusión. Bueno, yo voy a tocar algunos numerales, espero que me alcance el tiempo, porque pues no los podemos leer todos, por eso les estoy invitando a que ustedes muy juiciosos en su casa lean y relean. Ok, entonces la introducción va del 1 al 4. Esta exhortación apostólica nos habla mucho de la catequesis inculturada, ¿sí? Llevar el evangelio, llevar la catequesis a las culturas, que es lo que nosotros como cristianos católicos o catequistas nos cuesta tanto. La iglesia del mañana es también la catequesis de hoy. Y el Espíritu Santo sigue soplando. Ok, entonces, me quedé con el primer numeral de la exhortación, el primer número de la introducción. La última consigna de Cristo. ¿Qué nos dice este primer numeral? Dice que la catequesis es la tarea primordial de la iglesia. Y los catequistas somos las personas que Dios ha elegido para esa tarea. Es primordial. ¿Sí? La iglesia no ha dejado de dedicar su energía a las catequesis. Pareciera que sí, pero no. Constantemente tiene como tarea transmitir el mandato de Cristo. Hacer discípulos a todas las gentes. Lo que hicimos ahora. ¿Y entonces en qué consiste? Pues se consiste en anunciar a los hombres lo que nosotros hemos visto, oído y contemplarlo. Mostrar ese verbo de vida, no de la memorización de conceptos, sino de lo que nosotros hemos vivido, lo que podemos mostrar de Cristo en nuestra vida. Capítulos. Tiene 9 capítulos, como les dije. Arrancamos con el primero y tomé como base el primer capítulo. Tenemos un solo maestro, Jesucristo. En el numeral 5, ahí me detuve. Nosotros, como catequistas, debemos tener presente que el centro de la catequesis es una sola persona y es Jesús de Nazaret, que es el unigénito del Padre, que está lleno de gracia, el camino, la verdad y la vida, que la catequesis de nosotros debe ser una catequesis cristocéntrica, es decir, que nos lleve al contacto con Jesucristo, que nos una en comunión con Él, que nos permita conocer la persona adorable de Jesús. Es decir, llevar al catequizando a escudriñar ese misterio. ¿Por qué? Pues porque el que nos revela al Padre, ¿quién es? Dios se revela al Hijo, ¿sí? El que nos puede mostrar es Él, y el que nos anima a conocer ese misterio, pues es el Espíritu Santo. Entonces, a través de Jesús, es que nos hacemos partícipes de la Santísima Trinidad. Por eso nuestras catequesis deben ser cristocéntricas. Yo respeto mucho a nuestros hermanos marianos, amo la Santísima Virgen María y hago el Santo Rosario todos los días. Pero nuestra doctrina, la que nosotros profesamos, es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos irnos por la tangente al momento de dar la catequesis. Entender que tenemos un solo maestro.
que es el que nos conduce al Padre, que nos envía el Espíritu Santo. Dice aquí, me quedé en el numeral 6, también me llamó mucho la atención, transmitir la doctrina de Cristo. En la catequesis, ¿qué se enseña? Pues a Cristo, aquí en el Verbo encarnado, el que se hace hombre. El único que enseña, querida hermana, querido hermano, es Cristo. Usted y yo y todo el mundo catequítico, los catequistas somos portavoces de Él. Nosotros somos instrumentos. Cristo es el maestro de maestros. Y en la exhortación dice, todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. ¿Por qué? Porque si mi doctrina no es mía y yo quiero colocar mis expresiones, mis sentires, pues no la estoy llevando a la plenitud, esa doctrina. Y una de las cualidades del catequista es ese amor pleno por Jesús y el conocimiento de la doctrina, el desapego de sí mismo, la unión a la oración, la obediencia. Es un catequista feliz. Entonces, ¿qué se transmite? En la doctrina se transmite a Cristo. ¿Estamos? Sí, señora. No estoy brava y no lo estoy regañando, ¿cierto? No, habla. Perdona, no. Cristo que enseñó. No, para nada. Hoy tuve otra Para catequesis. nada. Hoy tuve con un grupo de Cali también una formación. Entonces, lo expreso porque a veces piensan que esto me Habla apasiona. como hablaba Jesús, profe, Con autoridad. No, eso no soy yo. con autoridad. Qué linda, gracias. No creo, pero bueno. ¿Cristo qué nos enseña? Pues Cristo nos enseña el misterio vivo de Jesús. El misterio vivo de Jesús. Mire, esto no es una cantidad de verdades ahí, abstractas. No. Ese es el misterio. ¿Qué nos enseña? Se enseña al mismo. Por eso dice que todos los días entraba al templo a enseñar. Los discípulos se quedaban maravillados de ver a este hombre cómo enseñaba todo el tiempo y en toda forma con una autoridad desconocida. Y se reunían junto a él según su costumbre y él les enseñaba. Y ellos asombraban. Sí, profe, y era muy activo. Exacto. Aquí hablamos de evangelización activa, catequesis activa, no una catequesis pasiva. Por eso es muy chévere que lean el documento. Pasamos entonces al número 9. Enseñando con su vida. La catequesis de Jesús. Entonces ahí dice que Cristo nos enseña con coherencia, con fuerza, Persuasiva. que no se explican sus palabras ni sus parábolas y razonamientos. Que no puede separar eso de su ser. El catequista debe hacer eso. Cristo no puede separarse de él. ¿Sí? O sea, Cristo era una enseñanza continua. Mire, todas sus obras, sus milagros, su oración, su amor, su predicación por los demás, su predilección por los pobres, querido hermano, era su vida. Y nosotros como catequistas, para poder tener una renovación auténtica y deseable en la catequesis, pues tenemos, vuelvo y repito, y hoy me lo voy a pasar repitiendo todo el tiempo eso, una comunión íntima con Cristo, recibir esa luz y esa fuerza de Él. Yo les quiero hacer una pregunta. Como catequistas, ¿ustedes están conscientes de que Dios estuvo todo el día con ustedes? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Sí? No siente la Desde presencia. que me levanto. Sí, pero ¿en qué Sí, momento profesora, pudieron claro ver a que Jesús? sí. ¿En qué momentos pudieron ver a Jesús hoy? No lo vimos, pero lo sentimos. ¿Pero en qué momentos? En la oración. La oración. En el momento en que he O sea, sentido ¿usted que está claro que Él está con usted todo el tiempo y que hace parte de su historia? Profe, yo digo que está presente en el prójimo. Gracias. Cuando yo sí. dialogo con el otro,
Cuando Ahí hay un comparto con diálogo mis con Dios. hermanos. Exacto. Mire, vea, les digo esto. Nosotros para ser, Cristo es el modelo de catequista igual que la Santísima Virgen María. Y ser catequista, enseñando con toda su vida, como lo dice en el numeral número 9, es una lección que Dios tuvo por ti y por mí, entre todos los hijos adoptivos que tiene Dios. Y esa respuesta de ser catequista se la di yo. O sea que requiere que sea un cristiano de renuncia. ¿De renuncia a qué? A mi voluntad, a mí misma. Entender que yo he aceptado esa libre misión. Ay, qué pereza ir a catequizar. Ay, ahora toca irle el favor al Padre. Ay, no, me toca preparar. Ay, no. O sea, es una misión que usted dijo sí. El Señor la llamó y usted aceptó. Implica un compromiso, una responsabilidad, una preparación del tema. Implica que usted haga lección divina diaria. Es que yo solo escucho el curita en el evangelio que me mandan todos los días por el WhatsApp. Chévere. Pero querido hermano, usted debe tener un encuentro personal con Cristo a través de la palabra. Usted y él con un cuaderno donde usted haga su lección divina diaria. Y luego ya escucha al cura y luego vaya a la Santa Misa. ¿Me hago entender? Entonces, sí, profe. Un encuentro, un compromiso, encuentro de sacramentos y de formación. Es el catequesis de Jesús. ¿Sí? Su vida continua era una enseñanza. No era que él solamente iba a la sinagoga a enseñar. Toda su vida era enseñanza. Cuando nosotros decimos, uy, que usted no da testimonio. Es eso, Cristo era un testimonio andante. Es un testimonio andante. Será un testimonio andante. Bueno, capítulo 2, y me detuve en la misión de los apóstoles. Capítulo 2, una experiencia tan antigua como la iglesia. La catequesis es una experiencia tan antigua como la iglesia, que fue dada esa misión a los apóstoles, de ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Dónde se da cumplimiento a esa misión? En los Hechos de los Apóstoles. Ahí coloqué la cita. Perseverantes al oír la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan y en la oración. Hechos 2:42. Ellos fueron fieles a su vocación y a la misión recibida. Fueron a evangelizar los pueblos. La inculturación de las catequesis, se podría decir. ¿Cuál era el objetivo? Adherir a personas a la presencia de Cristo. ¿Para qué? Para poder tocar el cielo. Nosotros debemos adherir personas a la presencia de Cristo. Por eso el documento en un momento lo habla de los tiempos. Es que son 4 meses, son 3 meses de catequesis, es 1 hora. No debería haber tiempo. Porque es que lo estamos viendo entonces como una meta. ¿Y cuál es la meta? Hacer la primera comunión, hacer la confirmación, casarme, hacer el cursillo prebautismal para bautizar a mi hijo. La meta, el rito. Pero esa no es la meta. La meta de nosotros debe ser alcanzar la vida eterna. Esa catequesis permanente. Bueno, entonces, la catequesis en la época apostólica. Mire, los apóstoles, ellos no tardan en cumplir el mandato de nuestro Señor, y ellos los transmiten a todo el que va pasando por ahí, transmiten a otros discípulos. De hecho, hasta los que ya habían sido perseguidos, también los evangelizan. Ellos transmiten ese deseo que el Señor tiene. ¿Por quién? Movidos por las enseñanzas. Entonces, los discípulos asocian la tarea de enseñar a otros discípulos con cumplir ese mandato. Es que yo solamente quiero ser catequista. No, usted debe, por bautismo, invitar a otros a cumplir esa misión. Entonces, la catequesis de la época apostólica. En las Sagradas Escrituras, algunos libros tienen catequesis. Son una catequesis. Y eso lo podemos ver
en las cartas de Pedro, San Juan, Santiago, Judas, son testimonio de la catequesis de la era apostólica. Y los evangelios, antes de ser escritos, también fueron más o menos una expresión de esa enseñanza oral. Aquí les voy a colocar. Bueno, entonces, ¿cuántos evangelios hay? 4. ¿Cuántos? Cuatro Cuatro evangelistas. ¿Quién es el evangelio? Cristo. Muy bien. Un solo Un evangelio. evangelio. Excelente. Un evangelio, 4 Gracias a Pedro evangelistas. que nos ha perdido estos 3 añitos. Muy bien. Ok, Mateo. ¿Cómo es la catequesis de Mateo? Pues transmite las catequesis que se le daban a los judíos para incorporarlos a la iglesia. En esta, la catequesis que vemos en Mateo es para los judíos, para incorporarlos a la iglesia, para acogerlos. A Marcos. En Marcos lo que nosotros vemos son las predicaciones de San Pedro. Acordémonos que Pedro fue compañero de misión de Marcos, ¿sí? Entonces, como Pedro pasa gran parte de su vida en Roma, pues lo que hace es predicarle a los paganos. Mateo le predica a los judíos y Marcos cuenta que Pedro le predica a los paganos. La catequesis en el Evangelio de Lucas. Vemos que es fruto del diálogo con la Virgen María. ¿Por qué? Porque nos narra la forma más detallada de la infancia de Jesús. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Caminar, como decir, desde la iglesia de Termas, por la parte de atrás. Gracias. Y el Evangelio de San Juan muestra lo que hay detrás de los 3 evangelios sinópticos. Acuérdense que son 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. Que son ese paralelo, esa mirada de la vida de Jesús en los 3 evangelios. Excelente. Entonces, Mateo también se dice que es el evangelio del catequista, ¿no? Y San Marcos, que es el evangelio del catecúmeno. Entonces, las Sagradas Escrituras también nos hablan de la catequesis. También hay formación en esa época. Por eso debemos actualizarla y traerla aquí. Hay personas de la formación que me están escribiendo en privado. Ahorita no les puedo contestar, apenas termine, con mucho amor les escucho y les respondo. Bueno, el numeral 14 del capítulo 2, la catequesis, derecho y deber de la iglesia. Imagínense, todo bautizado, querido hermano catequista, tiene derecho a una formación verdaderamente cristiana. Esa es una tarea prioritaria de la iglesia, una tarea prioritaria. Todo bautizado tiene derecho a una verdadera vida cristiana. Y para eso requiere una enseñanza y una formación. ¿Sí? Es decir, una formación permanente. Cuando hablamos de la tarea prioritaria, es dar prioridad a la catequesis por encima de las demás obras, que pueden ser muy espectaculares. Pero jamás dejar de lado la formación hacia la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la catequesis la podemos etimológicamente decir catequeo, que significa hacer resonar la palabra. La catequesis hace resonar la palabra. Y cuando dice que es prioridad, es porque nos lleva a ese encuentro con Cristo. Siempre nos lleva a la fidelidad de Dios, que nunca nos deja de responder, nunca. Entonces, la catequesis es un derecho y un deber de la iglesia, querido hermano. Iglesia. ¿Quién es la iglesia? Laicos, nosotros. Yo soy la iglesia, tú eres... Sí, cuando... hermano, claro, nosotros. Todos los somos hermanos. iglesia. Todos los bautizados somos la iglesia del Señor. Y tenemos la obligación de que nuestros nuevos hermanos bautizados que entraron a formar parte de nuestra iglesia reciban una verdadera formación cristiana, verdaderamente
una formación cristiana, puedan iniciar una vida verdaderamente cristiana. ¿Cuál es nuestro deber como catequista? Formar, evangelizar, mostrar el rostro de Cristo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profesora, Dios la Qué bendiga. lindos, Ok. tan juiciosos. Bueno. Estamos. Responsabilidad común y diferenciada. ¿Quiénes son los responsables de la catequesis en la iglesia Nosotros católica? los catequistas. Nosotros, ¿Quiénes son los responsables? los catequistas. Nosotros los Bueno, entonces catequistas. vamos a empezar a corregir errores allí. Toda la iglesia. Hay una responsabilidad primaria. El primer responsable de la catequesis es el Santo Padre, el Papa, que con su profunda conciencia, ¿sí?, y preocupación pastoral, pues invita a la iglesia a mostrar ese rostro, a evangelizar, sobre todo la alegría y la esperanza. En segunda medida, los responsables, pues, es el clero, los sacerdotes, están los religiosos, las religiosas. Ellos también tienen un campo muy importante en la catequesis. Por eso usted es un párroco, él tiene toda la autoridad para ser responsable de la catequesis. Me salté uno, perdón, nuestro obispo. Nosotros al obispo le debemos obediencia. Él ha delegado a nuestros párrocos para representarlo en cada parroquia. Y entonces, pues, en la segunda medida, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. En la tercera medida, los padres de familia, los maestros, los catequistas y los medios de comunicación. La responsabilidad de la catequesis no es solamente nosotros los catequistas. Nosotros somos hermanos en la fe que estamos para colaborar en la obra, pero la responsabilidad es de todos. ¿Listo? Es decir, crear esa conciencia al creyente para acercarlo a la vida de la iglesia. Por eso, el principal lugar, me voy a adelantar, el principal lugar de catequesis es la parroquia, la comunidad de comunidades. Y cuando hablo de parroquia, no estoy hablando del espacio, sino todos nosotros. Cuando arranca la catequesis, sería bonito, o lo indicado es que el sacerdote presente a los catequistas diga, mire, estos son los jóvenes que se van a confirmar, estos son los niños que van a hacer la primera comunión, que la gente los vaya identificando. Nosotros pedirle a la gente, a los padres, oren por la obra de la catequesis. Porque Ay, Anita, le dicen a uno, ¿a usted cuánto le pagan? Porque piensan que es un trabajo, porque piensan que es una función. Nosotros no somos funcionarios. Nosotros somos discípulos de Cristo. Bueno. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Que lo corté? Sí, Anita, mira que algo que tiene muy bonito mi párroco de acá, él siempre cuando comenzamos los niños, cuando vamos a comenzar la catequesis, él siempre nos presenta a todos los catequistas allí, nos ora por nosotros, hace algo Claro, muy bonito. Eso lo hacen ellos oran por nosotros, aunque a veces no pareciera, así lo hacen. Lo que pasa es que ellos tienen tanta cosa que hacer, tanto trabajo, porque es que no solamente están en función de la primera tarea de la iglesia, sino que tienen otras responsabilidades, otras funciones. Entonces nosotros estamos para colaborar. Entonces también podríamos proponerle al sacerdote. ¿Listo? Todo guiado por lo que dice la doctrina, por lo que dicen los documentos, por lo que dice la palabra. No es que a mí me parece que el domingo en vez de la hostia, entonces le repartamos a los niños para que ellos vayan sabiendo patacones con guiso. O sea, no. O sea, hay cosas que a veces no. Listo, vamos al tercer capítulo. ¿Cuántos capítulos son de la catequesis traende? Que ya lo dije. 14. 9. 9. 3 numerales. 15 son las exhortaciones del Papa. Vea, hoy les estoy haciendo preguntas entre el encuentro. Vea. Muy bien. Ok. El capítulo número 3 nos habla de la catequesis en la actividad pastoral y misionera de la iglesia.
La catequesis, una etapa de la evangelización. Entonces, ahí les coloqué, dice el 18. La catequesis no puede disociarse del conjunto de actividades pastorales y misionales de la Iglesia, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana. Es decir, no puede separarse. ¿Por qué? Porque el acto de fe de la actividad pastoral y misionera se transmite a través de la doctrina. ¿De la doctrina de quién? De Cristo. ¿Sí? Es todo ese compendio de la fe. Entonces, la catequesis que nosotros debemos proponer, o el propósito que nos habla el documento de la exhortación apostólica para iniciarnos a la vida cristiana, despertar esa búsqueda y movilizarnos, ser activos, como lo dijimos ahora, el primer anuncio de la predicación misional, el querigma. Otra vez con el querigma. Sí, pero es que el querigma nos lleva precisamente a esa búsqueda de las razones de creer, de la experiencia de la vida cristiana. ¿Sí? Para llevarnos hacia los sacramentos, hacia la integración de la comunidad. Entonces, la catequesis, como actividad pastoral y misionera de la Iglesia, tiene unas etapas. Entonces sería el primer anuncio, que es el querigma, el despertar, la buena nueva, que la persona, el niño, el joven, el adulto, el catequizando, tenga una experiencia de vida cristiana. No solo ya hicimos el querigma y chao, no, tenga esa experiencia de vida, esa conversión que le permita llevar a la celebración de los sacramentos. ¿Para qué? Pues para integrar una comunidad eclesial, ser parte de las comunidades de la Iglesia y poder dar testimonio, es decir, salir a hacer misión. Cuando ya hay esa adhesión, querido hermano catequista, con una sincera conversión de corazón, entonces no hemos terminado. Estamos en un peldaño donde estamos unidos a Cristo. ¿Estamos? Sí, profesora. Muy bien. Estamos. ¿Cuál es el fin de la catequesis? ¿Quién me dice cuál es el fin de la catequesis? Ya lo he dicho y les dije que hoy lo iba a repetir mucho. Mire, el fin de la catequesis no es tener una cantidad de conocimientos sobre lo que nos enseñan en las catequesis. No, eso no es. Lo que se trata es que nosotros crezcamos en la fe. ¿Sembrados por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, que la catequesis es un periodo de enseñanza y de madurez. El principal error que nosotros crezcamos en la fe. El principal error que nosotros cometemos como nosotros catequistas es que llega una persona a la catequesis y nosotros ya asumimos que esa persona que llegó tiene fe. La fe es la adhesión a la persona de Cristo. ¿Sí? Él dice que él cree. Pero yo no puedo asumir que, o sea, que ya vive esa experiencia. Y eso es lo que nos ocurre. Ah, pero es que en la casa ya le enseñaron las oraciones y en la casa ya entonces nos vamos por otros lados. Voy a poner un ejemplo. Los judíos tenían su ley. Mateo entra a evangelizar a esas personas para adherirles a la iglesia. Él parte teniendo presente que esas personas tienen un conocimiento abstracto, pero sabe que lo que él les va a enseñar es algo nuevo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la catequesis? La enseñanza y la maduración de la fe. La finalidad de la catequesis no es que el 18 de noviembre el niño haga la confirmación, ni que el 8 de diciembre el niño haga la primera. Esa no es la finalidad de la catequesis.
Bien. Frente a las dificultades prácticas, hay que subrayar algunas características de la enseñanza. ¿Cómo debe ser la catequesis frente a la enseñanza y qué dificultades se nos presentan? Mire, aquí dice que debe ser una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa. Entonces, debe tener un itinerario. Habla de una enseñanza como el documento, la exhortación de catequesis Traende, que les digo que es muy rico y muy sencillo. Es decir, que tiene un lenguaje elemental para que nosotros lo entendamos. Frente a esas dificultades que tenemos que hacer, pues preparar un tema. Debemos tener en cuenta ese primer anuncio, pero también entender el contexto, es decir, catequesis inculturada. ¿Cuál es el contexto en el que este niño viene? Este niño vive. Hay que tener presente eso. Ah, es que él es católico porque es bautizado. Entonces yo ya tengo la idea de que es que él sabe todo. No. O sea, él tiene una mezcolanza de muchas cosas. Desde el amor de Dios hasta el horóscopo. ¿Ok? Entonces, una iniciación cristiana integral abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Es decir, fiel a la doctrina. Debe ser fiel a la doctrina. Abierta a todas las esferas. No me puedo solo encerrar en una. Como los que estábamos en comunidad sabemos que el amor de Dios es personal e incondicional y que actúa en todas las áreas de tu vida. Ahora aquí, catequesis y los sacramentos. Mire, la catequesis en el numeral 23 está totalmente unida a toda la acción litúrgica y sacramental. Porque los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, es donde Jesucristo actúa en su plenitud para la transformación de los hombres. La vida sacramental, querido hermano, se empobrece y se convierte en un ritualismo cuando no tiene buen fundamento de la doctrina, del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque la catequesis está unida a la liturgia y al sacramento. Yo no puedo vivir la cosa sin la cosa. Porque los sacramentos se viven y se celebran. Cuando yo celebro en el templo con mis hermanos, ya. Pero yo la vivo y también la celebro en la vida diaria. Y está por eso unida a la acción litúrgica y a los sacramentos. Yo no puedo pretender que recibir la Santa Comunión y no vivirla afuera. Por eso los sacramentos se viven en la comunidad. Se viven en el día a día. En el encuentro con el otro, con el hermano, con el que sufre. Porque es que ahí les coloqué la clasificación de los sacramentos. Iniciación cristiana, sanación. ¿Y cuál es el tercero? Sacramentos de servicio. 3 grupos. Y entonces se queda eso. Entonces todo se vive ahí. No, no, no. Los sacramentos se viven con la comunidad, en la casa. Porque si usted enseña a un niño a amar, pues el niño ama. Si lo enseña a respetar, el niño respeta. Entonces, los sacramentos no pueden ser solamente vivirse por separados. Tienen esa acción catequética y la acción también litúrgica. Ahora, esto importante, necesito que me ayuden con cita bíblica. Capítulo 4, toda la buena nueva brota de la fuente. Toda la buena nueva brota de la fuente. ¿Cuál es la fuente de la catequesis? Gente, hermanos. La palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios. Exactamente. Exactamente. Entonces, todo el contenido de la catequesis debe estar fundamentado en la palabra de Dios, fundamentado. O sea, todo debe estar permeado, ¿sí? Impregnado por el pensamiento y las actitudes bíblicas.
Y yo debo como catequista ser la primera en vivir ese encuentro con la palabra de Dios. ¿Qué cita bíblica me lleva a tal tema que voy a trabajar? Debo buscar varias. Entonces, desde pequeños debemos aprender. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Quién me ayuda? Recuerda Además, que desde niño conoces la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por favor, ¿alguien me vuelve a leer la cita? ¿Otra persona? además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Exhortación apostólica. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. La exhortación apostólica de la catequesis Traende me está diciendo que toda la buena nueva brota de una fuente que es la palabra de Dios. La catequesis debe estar instruida porque ella genera frutos de santidad aquí en la palabra. Y entonces dice 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez se debe conocer la palabra de Dios. Entonces los niños, ¿qué deben tener en su mano? La Sagrada La Escritura. Biblia. Es decir, La Biblia. debemos estar en contacto asiduo con los mismos textos bíblicos. La catequesis, mire, siempre va a ser rica y eficaz y tendrá inteligencia. Y nosotros estamos inspirados. Entonces, la primera persona que debe conocer perfectamente a Cristo, estudiar el estudio del Evangelio, es el catequista. ¿Hasta ahí? Qué pena, Sí, señora. Anita. Una interferencia, no te alcancé a escuchar, no sé qué pasó. Sí, escuché que alguien tenía un micrófono encendido. Estaba diciendo que cuando hablamos de las fuentes, hablamos pues de la tradición y hablamos de la escritura, ¿no? Entonces que el contacto asiduo con los mismos textos es fundamental en la catequesis, porque la hace más rica y la hace más eficaz. ¿Sí? Que la primera persona que debe entrar en contacto, después de haber hecho oración para la preparación de la catequesis, pues es el catequista, debe leer la palabra de Dios, debe hacer lección, debe preparar el tema con la cita bíblica. A veces se escuchó catequistas que dicen, ay, es que para mí es más interesante que la actividad de los niños sea lúdica, didáctica, y entonces no utilizo la palabra de Dios. No, el juzgar de la catequesis se debe dar a través de la iluminación bíblica. ¿Qué es que dice Dios de este tema a través de la palabra? Bien, elementos para no olvidar de la exhortación apostólica. Mire, nosotros a veces estamos tan metidos en lo correspondiente a ciertos temas de la catequesis que nos olvidamos de hablar de la moral. Y la catequesis no puede omitir la moral. La catequesis exige, ¿sí?, tener actitudes cristianas ante la vida y ante el mundo. Porque si estamos formando estos jóvenes, estos niños, estos adultos, estas familias, pues no solamente basta con llevarlos a ese encuentro y revelarles el misterio, sino que también hay que enseñarles lo que significa ser cristiano. Y eso es lo que nos está diciendo la exhortación de la catequesis Traende. Nos está diciendo que debemos, no basta solo con llevarlos a ese encuentro con Cristo, sino que también hay que enseñarles lo que significa ser cristiano, el aspecto moral, o sea, ¿cómo vive un cristiano? Que acorde a Cristo, a los mandamientos, que ora, que no es borracho, que respeta, que es tolerante, que no está pendiente para hacerle el mal al otro. Es decir,
La catequesis también habla de la moral en cuanto que busca que la sociedad catequética o la iglesia sea más solidaria y más fraterna y que luche por la justicia y la construcción de la paz. Esta partecita lo dice la doctrina de la iglesia, doctrina social de la iglesia. Entonces no podemos olvidar esos elementos. No solamente es un contenido cristocéntrico, sino que debemos llevarlo a la moral, es decir, desarrollar eso. Pues usted está en un caminar, pues su vida cambió. Y como catequistas tampoco basta con que vayamos a ese encuentro, sino que tenemos que estar en esa lucha constante, pidiéndole al Señor para ser un buen cristiano, vivir los aspectos morales. Numeral 30 de la catequesis Tradende, capítulo 3. Integridad del contenido. Esto me encanta. La integridad del contenido. Cuando nosotros traicionamos con premeditación, alevosía o con ignorancia la integridad del mensaje, podemos comprometer, querido hermano catequista, los frutos que la catequesis quiere dar, los frutos que Cristo quiere dar. Entonces, ningún verdadero catequista puede hacer selección del depósito de la fe. Es decir, a mí me parece, es que para mí, es que yo creo que esto no lo digo y esto lo digo. No, yo no soy quien para hacer eso. Ningún verdadero catequista puede poner en estima lo que está escrito, ni rechazarlo. Ah, no, esto no, esto sí. Ah, no, esto no, esto sí. A conveniencia. Entonces, eso se llama la integridad del contenido. La catequesis Tradende dice que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque podemos comprometer los frutos que de ella van surgiendo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Sí, señora. Sí, profesora. Bueno. Sí, señora. Numeral 31, con métodos pedagógicos adaptados. Métodos pedagógicos adaptados voy a utilizar para dar la catequesis. Ana, una preguntita. Para transmitir el mensaje de Cristo, porque Él habla por mí. Mi doctrina, esta doctrina no es mía, es de Él es el maestro. ¿Qué métodos pedagógicos adaptados puedo usar? Y hay pluralidad de métodos, pluralidad, hay cantidad, para poder transmitir las palabras de vida eterna. Voy a activar mi cámara. ¿Están viendo? Sí, señora. Voy. Sí. Voy. Mire, los métodos, ahí nos hablan de algunos. Entonces, traje a colación, ¿lo están viendo este? Sí. Sí, señora. Solo dice, No, pero dice pluralidad de los métodos. No, Directorio de la catequesis. Tengo en la mano, ¿lo están viendo? No, señora. Estamos viendo lo que está se ve, compartiendo. pero, sí se ve, pero no se alcanza a ver el título. Ya dejé de compartir. Ahorita Y ahora sí, ahí. este libro. Sí, señora, ahora sí. Cuando me hablan de la pluralidad de los métodos, entonces, y los métodos pedagógicos adaptados, caí en cuenta que tenemos directorio para la catequesis 2020, porque ahí nos dicen que hay que usar los mejores. Y en el numeral 194 y 223 de este nuevo directorio, ¿ya lo tienen? No. Profesora, yo no Este lo salió tengo. en marzo del año pasado. Sí. No, En no, marzo del no, 2020, el para nada. el nuevo directorio para la catequesis, que tenemos el honor y la responsabilidad de presentar a la iglesia. Entonces, este nuevo directorio, que ya la próxima semana me tocará trabajarlo con ustedes, entonces es bueno que todos los tengan. Ahí están los métodos y cómo es la catequesis de hoy, que va muy ligada con la catequesis Tradende.
Disculpa, Ana, ¿cómo lo vamos a obtener? Si supuestamente no lo tenemos nosotros, ¿y dónde lo vamos a comprar? San Pablo, Las Paulinas. Pero si por mi parte de acá hay Jumbo, que toda esa tragedia que tenemos y la están tapadas, acá no hay paso para Cali. Creo que lo vi en internet, pero no estoy segura. No me arriesgo a decirlo. Bueno, pero igual es para que lo compren a futuro, ¿sí? Ah, bueno, mi ¿Cómo niña. se llama? No, estoy diciendo. Directorio para la catequesis. Editorial Selam. Una cosa maravillosa esto. Yo lo leí el año pasado y una cosa espectacular. Bien, voy a seguir. Lo importante, nosotros catequistas debemos leer mucho. Anita, así nomás, directorio para la catequesis. Sí, señora. El nuevo, ¿no? El 2020. El Pontificio Consejo para la Promoción de la No Evangelización. Listo. Entonces, cuando hablamos de métodos, podemos ir ahí. Y también cuando nos hablan de métodos pedagógicos adaptados, podemos hablar de los códigos de comunicación. Aquí están. Los códigos de comunicación dependen del contexto y de la cultura en que estemos inmersos. ¿Por qué lo digo? Espérenme. Porque los jóvenes, por ejemplo, hoy por hoy manejan unos códigos de comunicación, ¿sí o no? Que a veces nosotros no entendemos. Entonces, hay un emisor, hay un receptor, un receptor, un mensaje. Pero cuando nosotros hablamos, a veces la gente no comprende, sobre todo en estas generaciones. Entonces hay que tener códigos de comunicación con ellos. ¿Sí? Hay que tener códigos de comunicación con ellos. Ya les voy a decir cuáles en un momento. También la catequesis, según la exhortación apostólica Traende, la catequesis debe tener una dimensión ecuménica. ¿Qué es ecumenismo? En pocas palabras. La catequesis no puede permanecer. Buenas. Es como la relación el entre las encuentro demás con otro credo, por decirlo, como la unión. Okay, podríamos decir eso, sino que eso es una tarea que les voy a poner. Ok, perfecto. Oye, mucho ruido, Anita. La dimensión ecuménica de la catequesis. La catequesis no puede permanecer ajena a la dimensión ecuménica cuando todos los fieles, según su propia capacidad y su situación en la iglesia, son llamados a tomar parte en el movimiento de la unidad. Nosotros como católicos debemos vivir en contacto y permanecer en unidad con personas que son de otro credo, que no son católicos, pero viviendo dentro de la identidad cristiana, con todo el respeto a los otros. En nuestras catequesis hay niños que vienen de otras religiones, ¿cierto? Sí, a veces sí. Sí, a veces. Sí, a Y a mí me ha pasado, yo tuve un estudiante adulto de otros credos. de otros credos. Yo tuve una estudiante adulto, ella se llama Ángela, y tenía a María, que es su hija, y ella es hermana separada, cristiana evangélica, y yo le estaba dando la clase, al momento del descanso me dice, profe, es que yo quiero inscribir a la niña para la primera comunión. Yo le pregunté que por qué, y me dijo, porque es que nosotros también hicimos la primera comunión cuando pequeños. Yo quiero que ella tenga la misma experiencia. Entonces, es delicado cuando se llega a la catequesis y se empieza a hacer comentarios que no son apropiados y no se respeta esa ideología de fe de nosotros. Entonces, la catequesis debe ser ecuménica, nos debe llevar a la unidad, al encuentro con el Señor en la unidad. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesora, señora. Sí, exacto. O sea que vamos a preparar niños y adultos que puedan vivir en contacto con otros no católicos, con todo respeto. Por eso lo importante siempre... Tu mamá lo llevó a pasear bien lejos. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Por eso la importancia de transmitir siempre la presencia de Cristo, siempre.
Bien. Capítulo 5. Todos tienen necesidad de la catequesis. Todos. Así como todos, dice en el segundo que todos tenemos derecho y deber de la catequesis, todos tienen una necesidad. Y entonces hay una necesidad en los párvulos, la primera infancia, que eso no son muy... Eso no se les insiste mucho dentro de la iglesia. Tenemos a los niños, ¿sí? Entonces nos dice que debemos llevarlos a una iniciación cristiana, encaminada ¿a qué cosa? Pues a que puedan vivir su fe, en la sociedad. Una catequesis didáctica, activa, a dar testimonio. Los niños deben salir a eso, introducirlos en esa vida en la iglesia. Entonces también nos hablan de los adolescentes. Acuérdense que los adolescentes, la palabra se adolece, carece de. Entonces en ese momento para redescubrir cosas en este periodo tan delicado de su vida. No ignorar grandes temas dentro de la catequesis como el amor, la sexualidad, la revelación de Cristo mismo como modelo. Los jóvenes tienen muchos interrogantes. Hay que prestar bastante atención a esto. También están los jóvenes. La catequesis que nos dice la exhortación apostólica, catequesis traende, la exhortación de catequesis traende, nos habla de una catequesis que los pueda llevar a la paz, a la promoción de la vida, ¿sí? A que puedan ir trabajando la justicia y la caridad, que puedan vivir ese desprendimiento, hermanos, esa mansedumbre, que se comprometan. Nosotros como hermanos catequistas, a veces nos cuesta que los jóvenes estén en la iglesia. Es que esos muchachos, vean, no hacen nada. El mejor ejemplo que tienen es usted. Usted es el testimonio. Acuérdense que Cristo es un testimonio vivo. Él catequizó con su vida. Entonces nosotros debemos también llevar a esas etapas de la vida del niño, del adolescente y del joven. Iluminarlos también. Tenemos aquí, en el numeral 41, a los minusválidos, la discapacidad. Yo no quité la palabra minusválidos porque es un referente claro y propio de la exhortación, pero esa palabra minusválidos, ese término ya no se usa. Se dice discapacidad. Y en el documento que les acabé de mostrar, el directorio de la catequesis, hay un numeral que habla de la catequesis para la discapacidad. Y entonces la discapacidad tiene también derecho a conocer el misterio de la fe. Yo le pregunto a usted, querido catequista, ¿cuántas personas con discapacidad van a catequesis en su parroquia? ¿Lo ha notado o no lo ha notado? Sí, profesora, en la parroquia de San Marcos, sí. ¿Pero hay muchos o hay poquitos? Dos personitas. En mi Poquitos, muy poquitos. hay 2 personas. Claro, porque hay Una muchas persona. dificultades para acceder a los espacios, porque hay otras situaciones, porque hay señalamientos, porque hay muchos miedos. Entonces, catequesis traende nos dice que debemos llevar también a estos seres humanos con discapacidad, también llevarlos al encuentro con Cristo. Dígalo. Yo también. Exacto. ¿Con quién? ¿Me regala su nombre? ¿Carlos? Ah, Carlitos, sí, sí. Exacto, Carlos. A mí me pasa. Yo soy la única persona con discapacidad en mi parroquia. Muy bien, Carlitos. Ahí ya tenemos. Ahora lo llamo. Anita, le quiero hacer una pregunta. Permítame, termino la idea. No hay espacios de accesibilidad, como decía Carlos, para ciertos lugares, por ejemplo, de diversión o centros médicos,
el mismo tránsito. Entonces, otra cosa, tampoco estamos formados para trabajar con población con discapacidad. ¿Por qué? Porque esa población no la hemos observado. Y ellos también requieren del misterio de la fe. Dígame, señora. Tengo una pregunta, disculpe. En este tema de la discapacidad, pues hay un factor que puede ser que los propia familia, los propios papás consideren que no están en capacidad, digamos, de entender, entonces ni siquiera lo presentan. Pero la otra pregunta es, sí, señor, esa exclusión, organizar grupos solamente de personas con discapacidad, con discapacidades equivalentes, semejantes, o eso es exclusión. No me repite, no le entendí. ¿Usted dice la clasificación de la discapacidad? Sí, o sea, hay dos puntos. Uno, hay muy poquitos, según escucho, en la catequesis con discapacidad. Sí. Una causa puede ser que los padres declaran ellos mismos que no son para catequizarse, entonces ni siquiera los llevan. De una vez esa es una de las principales causas. La segunda causa podría ser los miedos. La tercera causa es la condición socioeconómica. Son muchos factores. Pero entonces también... Y la otra, pero la pregunta es si en la catequesis es pertinente hacer grupos diferentes según la discapacidad para que no se sientan pues muy atrasados cuando están dentro de un grupo normal. Sí. Por ejemplo, aquí, para no ir muy lejos, usted dice, con todo respeto, ayúdame con tal cita bíblica. Ajá. Yo no he terminado de abrir la Biblia y ya hay 5 personas leyendo. Ok. Entonces, un poquito, bueno, no, eso es como dejarlo ahí en el tintero, pero de pronto que el muchacho no se siente más excluido. No, pero es que, ¿cómo es su nombre? Hernán Londoño. Don Hernán, no estamos hablando de abrir grupos para discapacidad aquí. Estamos de incluirlos dentro de la catequesis. ¿Sí? Buscar métodos que nos ayuden con ellos también. Yo por lo menos cuando trabajo con Anita. Espérame un momentito. Estamos trabajando el tema y yo con él tengo ciertos materiales que le ayudo. Puede ser fuera de la catequesis, pero la idea es esa. Pero también vincular a la familia. ¿Me hago entender? Sí. Exactamente. Ya, sí, Anita. No hacer grupos especiales. No, lo que está diciendo la exhortación es que ellos también tienen derecho a conocer. ¿Listo? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, Anita, mi nombre es Socorro Guarín. Yo quiero preguntarle cómo puedo trabajar la catequesis con un niño autista. Socorrito, tú me has hablado por interno. ¿Ahorita hablamos de eso? Sí. Listo, Socorrito. Dale. Bueno, ahí está Carlos, estoy yo y hay más compañeros que me podemos ayudar con eso. ¿Listo? Bueno, déjenme terminar la idea. Listo. El numeral 43, 42 y 44 nos hablan de los jóvenes sin apoyo religioso, los cuasi catecúmenos. También estamos hablando aquí de las personas que son marginadas o los que son inmigrantes, también hay que llevarle la catequesis. En los adultos, esta es la forma principal de la catequesis, la de los adultos. ¿Por qué? Porque está dirigida a las personas que ya son mayores, que ya son responsables, que tienen ya capacidad de vivir ese mensaje. ¿Sí? Y entonces la fe de estos adultos debería estar iluminada porque ellos son los de la experiencia, los que deberán transmitir ese mensaje. Por eso cuando los adultos llegan a la catequesis, nosotros no debemos asumir que porque son adultos ellos ya saben, absolutamente. Debemos arrancar
con el querigma como lo hiciésemos con otros. Sí, lo que me decía ahorita don Hernán, es que cuando ya terminan los compañeros, yo apenas estoy abriendo la Biblia. Sí, hay unas situaciones de base que mirar, pero la forma principal de la catequesis está dirigida a las personas que tienen mayores responsabilidades. ¿Cuál? Una catequesis permanente que los ayude a encontrarse con el Señor. Es decir, que la catequesis está se me fue la frase, dirigida a toda la iglesia y tiene una perfecta complementariedad. Es decir, que no está excluido a los niños 8 años después, no, la catequesis es constante. ¿Por qué? Porque para eso los estamos llevando a un crecimiento en la vida cristiana, pero lo importante es que así crece nuestra iglesia. Mire, en la iglesia de Jesucristo nadie debe sentirse dispensado de recibir las catequesis. La iglesia es la gran catequista y a la vez la gran catequizada. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes somos los que podemos recibir la catequesis? Todos. Un derecho y un deber. Capítulo 6. Métodos y medios de la catequesis. Bueno, aquí me voy a ir más rapidito porque ya quedan 10 minutos. Entonces, estamos hablando de métodos y medios de la catequesis. Dentro de los medios y los métodos de la catequesis encontramos los medios de comunicación social. En este momento nosotros, por la efusión del Espíritu Santo, nuestra iglesia está haciendo grandes esfuerzos por llevar la evangelización a otros lugares y estamos utilizando la mejor herramienta que el Señor nos ha dado en estos tiempos. ¿Sí? ¿Cuáles son las TIC? Las tecnologías. Por eso podemos encontrarnos hoy miércoles 12 y formarnos. Entonces la catequesis en los tiempos modernos no deja de buscar. ¿Cuáles eran los medios de comunicación de los apóstoles? Las cartas. Otros métodos y medios de comunicación son los lugares, los momentos de reuniones, mire, las peregrinaciones, los encuentros de estudio bíblico, las comunidades eclesiales de base, los grupos de acción católica, todos esos que tengan un encuentro serio con la doctrina de Cristo. Son los múltiples lugares donde se desarrolla la catequesis y son los medios para vivirla también. Tenemos otro medio y otro método que es la homilía, que es ese impulso, ese itinerario de la fe, ¿no? Que nos lleva pues a esa vida de oración y esa acción de gracias. En ese momento tan bonito de catequesis que nos dan en las parroquias. Ese impulso de ser discípulos, de entender lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, otro medio de comunicación y otro método es la homilía. Capítulo número 7, esto, tomen nota, si pueden. ¿Cómo dar la catequesis? Mire, hay que encarnar el mensaje en las culturas. Encarnar el mensaje como se encarnó Cristo en la Virgen María. Eso se llama inculturación o aculturación. ¿Sí? Y es introducir el evangelio a las culturas. Es proponer el misterio de Cristo que pase de las culturas y por las culturas. Entonces, por eso es que hoy por hoy estamos viviendo esta situación tan fuerte, porque no queremos darnos cuenta que hay unos contextos sociales y culturales, y que ahí tiene que entrar el evangelio. Que esa fuerza hay que llevarla allí. Que el evangelio hay que llevar al corazón de la cultura y a las culturas. Entonces, esa inculturación... ¿Perdón? Qué pena. ¿Me puede hacer el favor de volver a repetir el pedacito donde dice cómo es la catequesis? Me quedé atrasada. Encarnación del mensaje de las culturas. Igual les voy a mandar el material, ¿no?
Entonces nos hablan de inculturizar, es decir, llevar el evangelio a las culturas, el evangelio al corazón de la cultura y de las culturas, a la sociedad. Y hoy por hoy nos encontramos, mire, con una generación digital que la llamamos la generación líquida. ¿Por qué líquida? Pues porque no tiene consistencia. Y esta generación líquida es cambiante, que le cuesta asumir compromisos serios, que tiene inseguridades. Muchos jóvenes tienen inseguridades por situaciones familiares y sociales. Una generación que tiene sus propios códigos. Y ahí es donde debo llevar el evangelio. Y eso se llama inculturar. ¿Sí? Es decir, llevar el evangelio según los códigos que se manejan. Pero ¿y cómo? ¿Cuáles códigos? Pues los que los chicos manejan. Pero ¿cómo conocer esos códigos? Pues a través del diálogo con ellos, en el acompañamiento, decodificar los mensajes que nos dicen. Pero el principal código que un catequista debe asumir con su hermano menor catequizando es el lenguaje del amor. Podemos tener cantidad de métodos en la catequesis, dice la exhortación apostólica. Pero si no hay fidelidad del hombre hacia Dios y no hay una actitud en amor, esta inculturación no nos sirve. Entonces la inculturación del evangelio debe llevar a renovar la catequesis. A renovar la catequesis. Capítulo 8. La alegría de la fe en un mundo difícil. Esto nos cae como pedrada en ojo tuerto. Perdónenme la expresión. La pedagogía de la fe en un mundo difícil. Hoy por hoy, en lo que estamos viviendo. La pedagogía original de la fe. Vuelvo y repito, no se trata de transmitir contenidos y contenidos. Pedagogía significa guiar y conducir al niño. En griego, paidos, niño. Guía. Conducir al niño. Entonces, la pedagogía de la fe nos debe llevar a eso. Nos debe llevar a mostrar ese contenido de la revelación de Dios, que es Dios mismo. ¿Y cuándo nos sirve esa pedagogía? Pues cuando la ponemos al servicio de Dios. De lo contrario no vale. De darle sentido de esa inculturación en toda la situación que estamos viviendo. Luego también tenemos, para terminar ya en el numeral 59, un lenguaje adaptado al servicio del credo. Un lenguaje adaptado al servicio del credo. La catequesis tiene un imperioso deber encontrar el lenguaje adaptado a los catequizandos en nuestro tiempo. Encontrar el lenguaje adaptado a los niños y a los jóvenes de nuestro tiempo y a otras categorías de personas que ya las vimos ahorita. El lenguaje de los estudiantes, el lenguaje de los intelectuales, el lenguaje de los hombres, según el contexto. Las personas que tengamos, la categoría de personas, así debe ser nuestro lenguaje. Aquí dice el lenguaje de los minusválidos, de la discapacidad. ¿Cuál es el mismo lenguaje? La pedagogía es la de Cristo. Hay que ser creativos. ¿Sí? El lenguaje de los que no saben leer y escribir, pero siempre sin desvirtuar el mensaje. ¿Para qué? Para llegar a este punto que quiero llegar acá, la búsqueda de la fe. La búsqueda de la fe humilde y valiente del creyente. Una búsqueda que me lleva a la conversión y al encuentro con el Espíritu Santo. Fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios y en los sacramentos. El sacramento no es una meta. La meta es la santidad, querido catequista. El sacramento es un paso hacia esa santidad. Mire, en la iglesia primitiva duraba muchísimos años la formación.
Y cuando los adultos se bautizaban, se hacían el rito de la Pascua judía. Y eso empezaban a prepararse desde la Pascua, desde la Cuaresma, perdón, y empezaban a seleccionar, sacaban una lista, a ver, ¿quién va a ser bautismo ahorita? Y si iba alguna persona a buscar, por ejemplo, a San Cipriano, al obispo, que los bautizara, él le respondía, no los voy a bautizar hasta que no hagan la virtud sin esfuerzo. No era darle sacramento por darle, se demoraban mucho. Dios tiene una historia, querido catequista, con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros tiene una historia. La tarea nos concierne a todos. Y eso ya lo habíamos hablado. ¿Quiénes son los responsables de la catequesis? Los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosos. Los catequistas laicos, que hemos sido llamados entre muchos hijos de Dios para esta labor de evangelización. ¿Dónde se catequiza? Me pasé un minuto. En la parroquia, la comunidad de comunidades, en la familia. Cuando los miembros de la familia ayudan unos a otros a crecer en la fe por medio de su testimonio. La parroquia, cuando hablo de la evangelización en la parroquia, ella es la que anima la catequesis y su lugar privilegiado, la que ora por la catequesis. Estoy hablando de toda la comunidad parroquial, no estoy hablando de la estructura. Entonces, ya para concluir, ¿quién es el maestro interior de la catequesis? El Espíritu Santo. Toda la obra de la catequesis debe estar inspirada por el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que debe tener como maestra a la primera discípula. María es el catecismo viviente y modelo de la catequesis. Sí. Ya ella dijo que estaba pasando, sí. Ella es. Listo. 2 minutos me pasé para profundizar. Vamos a continuar leyendo el Evangelii Gaudium en el capítulo 4. La dimensión de la evangelización social es ese. Y entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos numerales? También les voy a invitar que procuren leer, pues más adelante, la catequesis traende, en este proceso permanente que ustedes están haciendo de formación, y que hagan esta lección divina de Primera de Pedro, la catequesis de Pedro, 5, del 1 al 14. Bueno, yo ya les mando el material. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahorita. Sí, que Ahora en son un principio, por los ahora siglos de los siempre, por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ilumínanos, santifícanos y fortalecenos. Ilumínanos y santifícanos. Muchas gracias, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchísimas gracias a ustedes. Creo que fue muy densa la formación hoy, pero... Muchas gracias, profesora. Anita, ¿le puedo hacer una pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La bendiga. Gracias. No los escucho. Es que Muchas gracias, profe. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Feliz gracias. noche. Profesor. Ya le mando la Feliz noche. información. No se olviden Muchas mandar gracias. información, por favor. Buenas noches. Gracias. Socorro, la hágame bendiga un mucho favor, con su socorro, familia. me escribe ahí. Que pase feliz noche.